Un cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Te has preguntado por qué a veces, a pesar de que manifiestas o indicas, lanzas al universo la idea de que quieres algo, eso no ocurre? ¿Hay un obstáculo para que esto suceda? Bien, hoy vamos a hablar de exactamente cuáles pueden ser algunos de los obstáculos inconscientes que podemos tener para que eso ocurra tal y como nosotros lo deseamos o como lo manifestamos. Bien, quiero compartir con ustedes algunas de las condiciones o algunos de los obstáculos que además debo advertir son de carácter inconsciente, que pueden estar impidiendo que aquello que nosotros deseemos desear o aquello que manifestamos o que queremos lograr en nuestra vida no pueda necesariamente ocurrir siempre a pesar de que decimos que lo queremos. Bien, el primer obstáculo que tenemos para que las cosas ocurran realmente es aparentemente elemental pero muy complejo, y es que no sabemos lo que deseamos. Si a veces tenemos dificultades para expresar lo que queremos o incluso lo empezamos de una manera determinada, quizás a veces no, en el fondo de nuestro inconsciente no sabemos exactamente qué es lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Que ocurra o qué es lo que deseamos que ocurra en nuestra vida. En este caso, por ejemplo, a veces podemos decir, yo quiero cambiar de trabajo. Y eso es un deseo, ay, pero no cambio. La pregunta es, ¿y sabes a cuál trabajo quieres ir? ¿Sabes cuál es el trabajo que realmente deseas? ¿Has hecho una lista de condiciones, por ejemplo, de cuál es el trabajo que deseas para saber exactamente cómo podría ser ese nuevo trabajo en el que podrías estar? Bien, entonces la situación más compleja a veces es tener la suficiente claridad en el deseo. Y esa es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Sabes exactamente y claramente qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que dices desear? O como diría la chimoltrufia, como dices una cosa, dices otra, ¿cierto? Y ahí hay una dificultad, digamos, a resolver. Otro aspecto que también es un obstáculo inconsciente a la realización de nuestro deseo o a aquello que manifestamos es una situación que atraviesa a algunos temporalmente y a algunos de manera permanente. Se llama la naiquifobia. ¿La naiquifobia qué es? Es el temor irracional al éxito. Muchas veces tenemos mucho temor de lograr el éxito. Esto puede deberse, por ejemplo, a que tenemos miedo a qué significaría ocupar una cierta posición una vez la logramos, o qué implicaciones o qué tareas o qué obligaciones impone lograr una cierta posición. Por ejemplo, imaginemos que alguien quiere graduarse de psicólogo o de administrador, pero tiene temor a que eso le implica inmediatamente comenzar a trabajar y depender de sí mismo. Esa dimensión, por ejemplo, las implicaciones que tiene ocupar una posición de éxito, lograr cierta meta, puede ser una cosa que también retrase nuestra posibilidad de lograr aquello que deseamos. Hay también una situación muy particular, y es que algunas veces nosotros deseamos las cosas, pero las deseamos en un cierto nivel como infantil, como si tuviéramos una idea mágica de que las cosas van a ocurrir sin que nosotros tengamos ninguna responsabilidad subjetiva porque eso pase. Muchas veces queremos, por ejemplo, aprender a hablar inglés, pero ni siquiera hemos buscado la academia. Queremos ganar la lotería, pero ni siquiera compramos el billete. Entonces hay una dimensión allí que es importante, es ¿tú qué quieres? ¿Cierto? Pero también, ¿qué estás haciendo tú para que eso ocurra? ¿Cuál es tu contribución real y concreta para que eso también ocurra? A veces tenemos el pensamiento mágico de decir, ay, no, que Dios me ayude o que la vida o que el universo, digamos, me apoye en esta idea, pero realmente no solamente el universo te va a apoyar, sino que además tú tienes que contribuir. Hay un principio ahí que es importante, y es las cosas no pasan si tú no contribuyes a que ellas ocurran. También tienes un compromiso y tienes una obligación, digámoslo de esta manera, moral, para que eso que tú quieres también pueda pasar. Hay una dimensión también importante, y es la de una especie de promesa autocumplida. Si tú, por ejemplo, crees en el fondo que no lo vas a lograr, en el fondo no lo vas a lograr, ¿cierto? De hecho, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tu inconsciente hace caso a eso que tú estás pensando. Tú podrías tener una dimensión que también es importante reconocer, y es una ambivalencia respecto del éxito. Tú podrías desear el éxito, aparentemente, en ese sentido, cuando el deseo es aparente se llama anhelo, y cuando el deseo es profundo, ¿cierto? Se llama deseo confirmado en los actos. Muchas veces nosotros deseamos ciertas cosas, anhelamos ciertas cosas, pero realmente deseamos lo contrario. Y el inconsciente sabe que hay una ambivalencia y finalmente se confirma aquello que deseamos. ¿Y cómo sabemos que realizamos lo que finalmente deseamos? Porque se confirma en el acto. Tú podrías decir, yo quiero ganarme la lotería, por decir algo, pero finalmente no compras el billete.
¿Qué significa eso en términos concretos? Que no te quieres ganar la lotería porque ni siquiera compras el billete. En ese sentido, muchas veces tenemos una división de la que no somos conscientes. Anhelamos una cosa, pero deseamos en el fondo muy profundamente otra. Tú podrías decir que anhelas el éxito, pero en el fondo podrías, ¿cierto?, tenerle mucho temor al éxito. Tú podrías decir que quieres lograr algo, pero también en el fondo podrías tener mucho miedo de lograr esa situación. Tú podrías decir, por ejemplo, que quieres cambiar de trabajo, pero podrías tener mucho miedo a experimentar el desempleo y en esa medida entonces más bien te vas a aferrar a ese trabajo antes que soltarlo, a pesar de que dices que quieres salir de él. También hay una dimensión importante y es que muchas veces nos mantenemos en cierta condición porque eso para nosotros de manera invisible e indirecta representa ciertas ventajas con las que nuestro ego, ¿cierto?, se siente muy complacido. Tú podrías decir, por ejemplo, que quieres dejar de ser el que más da en la casa para poder ahorrar y salir adelante en tu éxito económico. Pero en el fondo, que todo el tiempo te anden aplaudiendo y te digan, ay, no, nadie como tú eres el mejor, es que nadie es más generoso que tú, nadie más amplio que tú. Es una cosa que a tu ego le cuesta dificultad renunciar a ella. Y por esa razón, en el fondo, a pesar de que dices, quiero liberarme de esa situación, en el fondo quieres mantenerte en ella, muy en el fondo quieres mantenerte en ella porque representa ganancias secundarias que te satisfacen en tu narcisismo. Y esa dimensión también puede ser un obstáculo para esto. Bien, otro obstáculo que también podría aparecer y a veces en el sentido común y en la cultura popular lo tenemos muy en cuenta y eso tiene un efecto, tiene sentido, es no contar los proyectos o contarlos a quienes no son. A veces los otros pueden ser nuestra mayor palanca, pero también puede ser nuestro mayor obstáculo. Por ejemplo, contarle lo que nosotros deseamos, nuestros proyectos, a algunas personas puede ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque si lo contamos a la persona que no es la indicada, esa persona te obstruye y te debilita, te produce desconfianza, por ejemplo, cuando te envidia, cuando te dice cosas negativas, cuando te dice que no vas a poder. Todo lo contrario a lo que hacemos los psicoanalistas. Los psicoanalistas tenemos una condición básica, es que nosotros siempre apoyamos, ¿cierto? Y relanzamos el deseo del sujeto. Pero no siempre los que están a nuestro lado, muy a nuestro pesar, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros, son los que menos nos apoyan y a veces esa condición de no apoyarnos, de no refrendar nuestro deseo, es una cosa que en el fondo nos diezma el vigor en relación a conquistarlo, a poder realmente realizarlo. Así que no menosprecies la condición de que a veces los que están a nuestro lado no son los que nos van a apoyar, no lo cuentes a personas que no serían las más indicadas porque no te apoyarían, no relanzarían tu deseo, sino que podrían diezmarte la confianza en la realización. Eso que la gente llama también que tiene mala vibra, que tiene mala energía. Bueno, eso tiene su sentido. Muchas veces esa mala vibra se traduce en una expresión negativa respecto de ti, en una intención, y tú sí lo vas a lograr. ¿Y eso para qué? Y si vas a ser capaz, y si eso es muy difícil, esas expresiones realmente a veces calan muy fuerte en nuestro inconsciente y nos debilitan, ¿cierto? Y nos quitan el impulso, nos quitan el vigor para realizar ciertas cosas. Entonces, no menospreciar a quien le contamos, como también saber a quién se le cuenta. A veces hay que contárselo a algunas personas estratégicas que nos pueden ayudar porque son nuestro marco de oportunidad que nos va a apalancar para que esa cosa pase. Hay que saber contar a veces en 20 segundos lo que queremos a quien es una persona estratégica que nos va a ayudar a lograr efectivamente realizar eso que estamos anhelando. También hay una dimensión muy importante que hay que entender y yo creo que aquí es importante recordar este libro que les recomiendo además, que es muy interesante, Lo quiero, el poder del deseo mimético en cada día, y es un libro que tiene una premisa básica y es que generalmente nosotros deseamos aquello que también aprendemos de los demás, nosotros aprendemos por imitación y realmente a lo largo de nuestra vida, nuestra mamá, nuestro papá, nuestras figuras significativas, los profesores, nos dijeron que era bueno desear, pero muchas veces eso también es un obstáculo porque generalmente nosotros no hacemos conciencia de qué de aquello que los otros nos dijeron que deseáramos es lo que nosotros realmente queremos para nosotros. Y muchas veces hay una dimensión muy fuerte en nosotros, es que aquello que deseamos no es lo que nosotros realmente queremos, sino aquello que los otros esperan de nosotros. Y cuando nosotros estamos en función de hacer el deseo del otro y no hacer el deseo aquel con el que nosotros consentimos, con el que nosotros estamos de acuerdo, eso también debilita nuestra posibilidad de realizarlo. Muchas veces entonces
hay que preguntarse, ¿lo que yo estoy haciendo es aquello con lo que yo consiento que los otros desean de mí o solamente estoy haciendo lo que los otros desean de mí? Cuando uno está solamente en la dirección de hacer lo que los otros desean, hay un problema y es que ese deseo pierde fuerza. Uno no lo realiza porque no está ligado con uno, no está ligado con sus intereses, con tu pasión. Hay una dimensión importante que también no es menor y que es importante tenerla en cuenta y es que muchas veces también aparecen dos sentimientos que obstaculizan la posibilidad de realizar aquello que deseamos o de que aquello que manifestamos realmente ocurra. Dos sentimientos que además están correlacionados. El primero es el sentimiento de culpa, sentir que nosotros no somos dignos de algunas cosas porque hemos cometido algunos errores, algunas faltas graves que nos censuramos incluso sin necesidad de que nadie nos las diga, nos las censuramos en nuestra mayor intimidad. Y esa condición de sentirnos culpables, de sentir que merecemos un castigo, hace entonces un efecto y es que desarrollamos algo que algunos han denominado en psicología un complejo de no merecimiento. Sentir que no merecemos las cosas porque en el fondo somos culpables y como decimos en el psicoanálisis, todo culpable merece su castigo, pues cuando uno se siente culpable uno no merece cosas buenas, merece ser castigado y el castigo muchas veces es no tener aquello que deseamos. Así que el sentimiento de culpa, ¿cierto? Y el complejo de no merecimiento pueden también ser un obstáculo para realizar aquello que deseamos. Y aunque puede resultar curioso, a veces tenemos no solo miedo de no lograrlo, sino curiosamente tenemos mucho miedo de lograrlo. Curiosamente, tú podrías, por ejemplo, desear cierto éxito financiero. Y a pesar de que a veces puedes dudar de que no lo vas a lograr, a veces lo que más dudas es, ¿y si lo logro, qué pasa? ¿Y qué pasa si lo logro, por ejemplo, un día y después eso tiene consecuencias como, por ejemplo, que lo pueda perder? ¿Qué pasa si logro estar con la persona que quiero y no solamente lo puedo lograr, sino qué pasa si después me separo? Entonces mira que muchas veces el temor no solamente es a no lograrlo, sino que incluso puedes tener un temor inconsciente a lograrlo efectivamente y que eso tenga consecuencias que te puedan llevar a situaciones de dolor o a situaciones que podrían ser no deseables para ti. Por ejemplo, ganar mucho dinero pero al final perder la familia o tener la persona con la que quisieras estar pero al final tener el temor de poderla perder y separarte. Entonces, el temor al duelo, el temor al dolor futuro después de haberlo logrado puede ser un obstáculo también muy fuerte. Quizás muchas veces nos hemos identificado nomás con la primera parte. Tengo temor a no lograrlo. Y la pregunta es, ¿te has preguntado si no has tenido temor? A veces también es a lograrlo efectivamente y las consecuencias que esto pueda tener para ti en el futuro, como por ejemplo una pérdida o un desengaño. Bien, ahí tenemos otra cosa para pensar en relación con esto. Finalmente quisiera terminar con dos elementos que me parecen que son importantes. El primero es no tener suficiente conciencia de sí. El principal obstáculo que tenemos a veces es que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos, no tenemos suficiente conciencia de nuestra historia personal y tampoco de cómo nuestra ancestralidad, lo que han hecho en nuestra familia antes de nosotros, también tiene un peso sobre nosotros y nos puede hacer un obstáculo. Por ejemplo, tú podrías tener muchas ganas de tener un éxito económico o una cierta realización, pero tú no sabes, por ejemplo, si tú cargas con el peso de una familia que dijo que el dinero era sucio, el cochino dinero, como dicen muchas veces, ¿cierto? Y tú entonces, a pesar de que quieres éxito económico, tú en el fondo, algo de tu historia no te deja acercarte a eso. Por ejemplo, tú tuviste una historia de escasez, pero esa escasez entonces te ha vinculado con una idea, digamos, una desconfianza básica a poder tener abundancia. O también podrías tener una historia de riqueza, pero una riqueza que fue mala vida y tú podrías, por ejemplo, no poder tener hoy en día la intención de enriquecerte porque lo vinculas con una mala cosa, con un asunto que moralmente sería censurable o no deseable. Entonces, muchas veces lo que tenemos como obstáculo, más allá de lo que a veces hemos creído, es que tenemos el obstáculo de no conocer nuestra propia historia, de no haber reconstruido nuestra propia historia, de no saber qué ideas nos dejaron en la familia y en nuestra ancestralidad al respecto, por ejemplo, de un asunto como el dinero, el amor, el éxito, la profesión, la posibilidad, digamos, del descanso, que también es importante, o sobre el trabajo, etcétera, que pueden ser también un obstáculo para realizar aquello que queremos en esas esferas de nuestra vida. Y finalmente, como les decía, a veces el mayor obstáculo para uno
lograr ciertas cosas, pues es uno mismo, ¿cierto? ¿Y en qué sentido? En que uno puede tener todo un conjunto de condiciones. Por ejemplo, uno tiene un marco de oportunidades para que ciertas cosas pasen, pero uno no capitaliza ese marco de oportunidades. ¿Por qué? Porque le da miedo activarlo, porque siente vergüenza de ir a tocar una puerta, de llamar. Entonces, mira que no es que el universo no te pueda apoyar, no es que las cosas no se puedan dar, es que tú tienes obstáculos, por ejemplo, para ir a tocar las puertas necesarias para que eso efectivamente ocurra. Y eso tiene mucho que ver es contigo mismo. Entonces, desconocer tu historia personal y también desconocer quién eres tú en relación con ciertos temas, no tener esa conciencia, por ejemplo, de, bueno, yo cuál es el trabajo que quiero. Haz este ejercicio, dices que quieres un trabajo distinto, bueno, ¿cuál es el trabajo que quieres y cuál es el trabajo que tienes? Y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo para que eso pase? Porque hay un principio y es, la ayuda es en conciencia, pero la ayuda también es en responsabilidad. Tú vas a lograr las cosas más efectivamente si eres más consciente de aquello que deseas, pero también vas a lograr las cosas más eficientemente si aquello que deseas tú contribuyes a que pase. Si no te quedas sentado esperando a que solamente los dioses hagan su parte y resulta que los dioses solamente ayudan a los que también contribuyen a que aquello que desea ocurra efectivamente. Bien, para terminar entonces quisiera decirte que los obstáculos que muchas veces tenemos para realizar nuestro deseo, para realizar aquello que manifestamos, no están afuera. Realmente muchos de ellos habitan en nuestro propio interior, en nuestro propio inconsciente. Por eso la vía más sana, la más sabia para poder resolver esos obstáculos es entrar en contacto contigo mismo, con lo más sagrado que es tu propio ser, con lo más íntimo que es tu propia condición de la subjetividad, mucha de ella la cual es de carácter inconsciente. Así que te invito a que rediseñes, ¿cierto? La manera como piensas las cosas, pero en función de qué tan consciente eres de aquello que tú también tienes que ver con aquello que deseas, pero también con aquello que tú mismo obstaculizas. El obstáculo muchas veces está y la mayoría de veces está en nosotros mismos. El obstáculo es más subjetivo que objetivo realmente. Quisiera terminar con esta frase de Luke Burgis, que es el de este libro de Lo Quiero, que dice, nuestros deseos dan forma a nuestro futuro. Y ahora puedes aprender a desear algo mejor para ti. Entonces, recuerda, la clave está en ocuparte de ti mismo. Cuando se es consciente, todo fluye mejor. Si te ha gustado este contenido, te invito entonces a que te suscribas en el canal y active la campanita para que te anuncien cuando hay contenido nuevo que espero puedas seguir recibiendo. Además, te agradezco mucho si puedes reenviar y compartir el contenido. Hasta una próxima oportunidad.